Ahora con ustedes, Escuela Bíblica. Consolador Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy, paralelos proféticos en los tiempos de Jesús y en el tiempo del fin. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Levantemos nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan cada día miércoles. Su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica, con ustedes, para compartir la palabra de Dios. Hoy, miércoles 13 de junio del año 2007, nos corresponde el tema número 10 de la serie profética que hemos iniciado. Y como siempre, vamos a empezar implorando la presencia de Dios a través de una oración. Lo invitamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, te rogamos que tú nos acompañes, que tú ayudes a cada persona que está escuchando, no importa el problema, no importa su aflicción, que pueda encontrar en ti, oh Señor, pueda encontrar la paz, la fe que tú das, Señor, a través de tu santa palabra y a través de esta profecía que estamos estudiando. Acompáñanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber implorado la presencia de Dios, vamos a abrir la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4. Dice así: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Acá en esta profecía, apuntando para cuando no quede ni raíz ni rama, el profeta Malaquías hace una referencia a lo que hemos estado estudiando durante estos 10 programas. La ley, específicamente la ley de Moisés, porque Moisés fue solamente un medio, pero la ley es de Dios. Y acá señala el profeta Malaquías, dice que la cual fue encargada en Horeb. Horeb no es otro monte que el monte Sinaí, efectivamente, donde también fueron dados los 10 mandamientos. Y hemos visto y hemos dado evidencia tras evidencia que la ley de Moisés es la ley de Dios, incluido los 10 mandamientos, que están vigentes obviamente, incluyendo el 4º mandamiento del día sábado. Y acá nos declara que esta ley de Moisés estaba expresada en ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, era un conjunto de leyes, un conjunto de instrucciones, de estatutos, de decretos, y todo eso conformaba la ley de Moisés. Es por eso que en el concilio que se realiza en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, tratando justamente el tema de la ley de Moisés, no quiere decir que todo haya quedado anulado, como algunos enseñan. No es así, porque esta ley
a la cual ellos se referían, los maestros judaizantes, se refería exclusivamente a la circuncisión y al seguir con los sacrificios de animales. Por eso es que no se ha entendido plenamente, ya que esta ley de Moisés tiene distintos aspectos. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 11, versículo 46 dice: esta es la ley acerca de las bestias y las aves. Habían reglamentos con respecto a eso. La ley con respecto al descanso de la tierra, que son los años sabáticos, los jubileos, al tercer año también, al cuarto año era de Jehová y al quinto era de la persona. Todas esas especificaciones conforman la ley de Moisés. En Levíticos capítulo 12, versículo 7, nos habla diciendo: esta es la ley para la que diera a luz. Cuando la mujer daba luz, cuando terminaba su parto, tenía un hijo o una hija, entonces debía apartarse por 40 días o 80 días. Esa es otra ley que el Señor dispuso, el mismo Jesús se la dio a Moisés. En el Levíticos capítulo 13, versículo 59, habla acerca de la ley de la lepra. La ley de los celos, en Números capítulo 5, versículo 29. Y es así como nosotros encontramos distintas especificaciones, porque los 10 mandamientos era la base magistral del gobierno de Dios, pero que además tenía detalles que explicaban esas profundidades que Dios había dejado en esas 10 palabras. Y eso también lo explicamos un poquito en el programa anterior. Y en Números 6:13 está lo que se conoce la ley del Nazareo. Otra especificación para cuando la persona quisiese hacer un voto a Jehová, quisiese hacer un pacto especial con Dios, entonces Dios también dejaba las instrucciones al respecto. Así que hay distintas leyes. Por eso es que Malaquías dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Así que en ese concilio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, no anuló toda la ley, sino que tuvo un cumplimiento, los sacrificios, y ahora cada vez que uno peca, también debe presentar la sangre, pero no la sangre de animales, sino la sangre de Jesús, que se presenta en el santuario celestial. O sea, sigue de todas maneras. Y también lo habíamos visto cómo se explicaban estas leyes a través de la ley de Moisés, y habíamos visto un poquito el caso de no robarás, que estaba en los 10 mandamientos, y cómo de distintas formas explicaba esa ley. Asimismo tenemos otro caso. Por ejemplo, si usted entra a un campo, a un predio, a una chacra de una persona, y hay duraznos o hay peras, y usted quiere comerse esas peras y quiere comerse esos duraznos, ¿es robo el meterse al sitio del vecino y sacarle la fruta, por ejemplo? ¿Es un robo? ¿Está robando? Bueno, ahí en donde explica entonces la ley de Moisés, explica ese acontecimiento: no robarás, porque el Señor dijo que uno podía entrar y sacar la fruta y comérsela, pero no podía entrar con un canasto y llevársela. Podía comer hasta saciarse. Y así entonces entendemos distintas circunstancias, distintas situaciones de esta ley. Por eso es que no pudo haber terminado, no pudo haber sido clavada en la cruz, porque explica situaciones distintas que viven las personas, que vive la sociedad, para que sean regidas de acuerdo a los ojos de Dios, de acuerdo a la justicia que Él ve y que quiere que sus criaturas participen de esa justicia. De esa manera lo dejó Dios, y entonces lo explicaba. También habíamos visto acerca del no matarás, y también tenemos otro caso. ¿A qué se refiere no matarás en los 10 mandamientos? No matar un insecto, un hombre, un animal, no dice, pero sí lo va explicando, y lo vimos en la vez anterior. Y es por eso que existía lo que se llamaba el vengador, las ciudades de refugio, que quedaba el que matase a otro por hierro o en forma fortuita, no lo quería hacer pero lo mató. ¿Cómo entonces aplica a Dios esa ley? No matarás. Y ahí habíamos visto que debía ir a la ciudad de refugio, quedarse ahí hasta la muerte del sumo sacerdote, y entonces podía quedar libre. Y ese sumo sacerdote era Jesús. Estaba representando la muerte de Jesús, que nos liberta de la culpa del pecado. Y el vengador, que era el diablo, no nos podía
hacer ningún mal. Y ahí entonces quedaba libre esa persona, cuando era un pecado por hierro o de ignorancia. Y vimos como los casos de las guerras que hacía el pueblo de Israel, que la hizo Josué también, como ellos mataban, no violaban el mandamiento no matarás. También en lo que es la experiencia de el castigo que recibió el rey Sennacherib, con lo cual comenzamos esta serie de profecías de los años sabáticos y los jubileos, como en ese año fue castigado el pagano y Dios envió un ángel y mató a 185,000 soldados. Y el mandamiento decía, no matarás. Fue sin culpa ese ángel porque estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Y así entonces la estaba haciendo del vengador. Así de esa manera entendemos un poquito más lo que es esta ley. Aquí hemos señalado algunas leyes. Pero en la última que habíamos señalado, la ley del Nazareo, estaba relacionado con el realizar voto. Por eso el apóstol Pablo se rapa la cabeza. En el Nuevo Testamento se registra lo siguiente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Aquí estamos hablando después de la muerte de Jesús. Ya Jesús había sido crucificado en el año 31, muchos años después estamos viendo este relato de Pablo, que él sigue con la ley de Moisés, sigue con las especificaciones en el libro de Números, donde hablaba del voto nazareo. Se rapó Pablo la cabeza en Cencrea porque tenía hecho el voto nazareo, que aparece en el libro de Números, número 6, versículo 18. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Eso sucedía cuando se llegaba al fin del tiempo en cual la persona había hecho el voto para con Dios. Y hay que destacar que el texto dice, raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza. Y notemos que Pablo lo hizo en Cencrea, no lo hizo en el templo, no lo hizo en el tabernáculo, porque ese ya había cesado sus funciones cuando muere Jesús en ese día viernes a las 3 de la tarde y se rompe el velo de arriba hacia abajo. Ahí entonces caducó, terminó y empezaba a funcionar el santuario celestial, el santuario verdadero que levantó Dios y no el hombre. Y es por eso entonces que Pablo continúa con la ley de Moisés, pero a lo que apuntaba el sacerdocio y el tabernáculo terrenal, ahora se cumple en el cielo en Jesús, con las mismas especificaciones y en los mismos tiempos. Y eso es muy importante que lo entendamos. Por eso él lo hace en Cencrea, porque estaba apuntando por la fe, presentándose delante del santuario en el cielo. Y cada vez, persona que escucha, cada vez que nosotros cometemos un pecado que estaba señalado en el santuario, que había que llevar ofrenda, ahora nosotros debemos pedir la sangre verdadera de Jesús en el cielo. De esa manera está el plan de la salvación, dejado en figuras y sombras para el pasado, pero ahora en el nuevo pacto se cumple en verdad en Jesús, no con sangre de animales ni de machos cabríos, sino con su propia sangre, gloria al Señor. Así que continúa de esa manera, y es por eso que cuando nosotros en los días sábados se realizaban sacrificios, en los días de luna nueva, en las fiestas solemnes, en cada momento a las 9, a las 3 de la tarde, Jesús presenta su sangre, su sacrificio en favor de la humanidad en esos mismos tiempos y en esos horarios, porque así estaba especificado. Todo eso lo entendemos a través del santuario y a través de esta ley que algunos piensan que ha terminado, pero que continúa, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, no se le puede cambiar, no se le puede agregar nada. Y por eso es que Pablo quedó registrado ahí en el Espíritu Santo a través de Lucas, que él se había rapado su cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Él estaba siguiendo la palabra santa que aparece en el libro de Números. Lo que para algunos ha terminado, para el apóstol lleno del Espíritu Santo está vigente. Es esa ley que está vigente,
pero que además es profética, es la que hemos estudiado durante estos programas. Específicamente las extraordinarias profecías que están en la ley de Jehová, en la ley de Dios, que son estos 5 primeros libros de Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Y además el espíritu de profecía señala algo con respecto a este texto de Malaquías, que es preparación para el primer advenimiento, pero también para el segundo. Qué interesante lo que sale aquí en Shooter Watchman del 21 de marzo del año 1905. Ella dice lo siguiente: las últimas palabras de Malaquías son una referencia a la obra que se debe hacer en preparación para el primer y segundo advenimiento de Cristo. Esta profecía es introducida con la amonestación: acordado de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Nuevamente, ahora el espíritu de profecía lo señala como preparación para los tiempos de Jesús, para su primer advenimiento, pero además para el segundo. Y eso nos toca a nosotros. Está hablando de nuestros días. Y en esta ley maravillosa que hemos estado estudiando, habíamos visto acerca de los años sabáticos y jubileos. Y los años sabáticos importantes que habíamos visto habían caído los años 702 al 701 a.C., el 457, también el 408, después de Cristo, en el año 27, cuando empieza su ministerio, el 34, cuando muere Esteban, el año 538, cuando empieza el periodo de la supremacía papal, en el año 1798 termina, 1833 otro año sabático, la lluvia de estrellas, 1840 Josías Lich, 1994, 1998, 2001, 2008 y 2043. Esos fueron algunos de los años sabáticos a los cuales nos había llevado esta ley de Moisés, específicamente en el libro de Levíticos y también de los jubileos. También habíamos comentado en el programa anterior de los jubileos, habíamos empezado con el año 701 a.C. al año 700 y habíamos avanzado al 456, después al año 34, cuando el evangelio es dado a los gentiles, después de la muerte de Esteban, se levanta Pablo, 1798, se termina el periodo de la supremacía papal, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, también lo comentamos, 1994 al 1995 fue el último jubileo, y el que sigue, el que viene a continuación, va a ser desde el año 2043 al año 2044, es el próximo jubileo. Es muy significativo, ya que si nosotros hacemos una interpolarización a los años que vienen, podríamos pensar en cuál de todos esos años es el más adecuado para que se produzca el jubileo con la venida. Y no encontraríamos un año mejor que este año 2043, que es cuando comienza, porque habla bastante, dice muchas cosas. Observemos que en este año 2043 el 0 provoca una separación natural en las cifras. El 3 habla de las 3 personas de la divinidad, así como se refiere la mensajera del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 4 habla a su vez de universalidad, los 4 puntos cardinales, o sea, las 3 personas de la divinidad sincronizando todo el universo y que lo hacen en forma perfecta, porque juntando las 2 cifras, el 4 y el 3, obtenemos 7, que es el número de la perfección. Ahora, la primera cifra, que es el 2, nos da a entender, quiere decir que esta obra es doblemente perfecta, por creación y por redención. Habla bastante en realidad. Y este jubileo, que comienza en el año 2043 en octubre y llega al 2044 en octubre, desde el año 1844 en octubre, hay exactamente 200 años. Qué interesante, otra cifra que debemos analizar. Así que todo este panorama que nos presenta el último jubileo,
que nos llevó el estudio de la ley de Moisés, de los años sabáticos, los jubileos, en nuestro tiempo aparece nos muestra un interesante paralelo profético en los tiempos de Jesús y en el tiempo del fin, que es lo que vamos a estudiar. Vamos a darnos cuenta cómo todos aquellos acontecimientos desde Jesús en adelante, pasando por la muerte de Esteban, por la muerte de los apóstoles, el sitio de los romanos y finalmente la destrucción de Jerusalén, nuevamente se va a repetir esa cadena de eventos ahora en nuestros días. Por eso es que es el paralelo profético, o sea, es una similitud, es una semejanza, es un parecido en el pasado, pero que se va a volver a repetir hoy en nuestros días. Y estudiándolo nos vamos a dar cuenta de eso. Y esto no es extraño, porque en el libro Romanos, capítulos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que todo lo que ocurrió en el pasado no eran solamente situaciones locales de Pedro, de Juan o de los apóstoles. No era así, sino que Dios a través de su Espíritu Santo la dejó escrita para enseñarnos a nosotros, los que hemos de alcanzar el fin de los siglos. Y no es extraño esto en la Biblia, porque hay distintos casos de situaciones, de vivencias de los profetas, de acontecimientos que nos narra la Escritura y que son en realidad eventos del fin. En realidad son profecías que estaban apuntando a eventos mucho mayores. Por ejemplo, tenemos el caso de Elías, la historia de Elías, que también tenemos el personaje Acab, también tenemos a la esposa de Acab, Jezabel, y los falsos profetas. Y en estos personajes tenemos representaciones de eventos mayores, no de un personaje, sino que ahora Elías la está haciendo del pueblo de Dios, que va a actuar de la misma forma, de la misma manera, pero en el tiempo del fin. Cada personaje que nos presenta la historia de Elías se va a volver a repetir. Por ejemplo, Elías estaría representando al pueblo de Dios. Acab está representando el poder civil. Jezabel, la ramera, la mujer mala, la mujer apóstata, que es símbolo de una iglesia apóstata también, y los falsos profetas. Y como ahí hay periodos específicos en los cuales el profeta de Dios fue perseguido por esta mujer, uniéndose con las fuerzas de Acab, el poder civil, y con los falsos profetas, fue perseguido Elías por 3 años. Así lo señala. Específicamente en los 3 años y medio de sequía. Y esa sequía son en realidad 1260 días de castigo a la apostasía que ya venía desde tiempo atrás. No fueron solamente esos 3 años y medio de apostasía. Desde antes ya la persecución había comenzado. Y ese evento de las persecuciones, de la apostasía del pueblo y cómo Elías se mantuvo fiel a Dios, se va a volver a repetir, pero ahora no en un Elías, sino que en un grupo, en un pueblo, en un remanente que va a tener las características fieles de Elías como mensajero de Dios. Y también en esta historia encontramos nosotros el decreto de muerte. El decreto de muerte que va a ser dado también hoy en nuestros días. Está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Dice, hablando después que Elías mata a los falsos profetas, después de esa manifestación maravillosa, gloriosa, en el cual Dios hace descender fuego del cielo, y entonces Elías mata a los falsos profetas. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino
y se sentó debajo de un enebro, o sea, de un árbol, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Es bien interesante que acá se da entonces el decreto de muerte para el Hijo de Dios a través de esta mujer que señalaba cuando ella le envía un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, queriéndole decir que lo iba a matar a espada a Elías, como él había matado a los falsos profetas. Y ahí entonces se da el decreto de muerte. En el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Tras el viento un terremoto, y tras el terremoto un fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Pareciera ser que tenemos un hombre tan distinto de lo que fue ese hombre valeroso encima del Pisga, encima de la cumbre, encima del monte. Tenía Elías una fe poderosísima que lo llevó a enfrentar a los falsos profetas. Pero ahora parece un hombre totalmente distinto ante la amenaza de muerte que esta mujer impía eleva contra el Hijo de Dios. Y huye, y dentro de esa huida hay algunas características bien interesantes. Por ejemplo, dice acá que cuando huye por salvar su vida fue a Berseba, y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, desde que se da el decreto de muerte hasta que él llega a Sión, al monte Oreb, cuando él huye, dice que pasó un día de camino. Es muy interesante porque cada detalle nos da a nosotros mucho más de lo que aparentemente se ve. Y de ahí caminó 40 días y 40 noches. Pero ese día, desde que se le da el decreto de muerte, está reflejado como un año o casi un año en la vida de Esther. Y ahí tenemos nosotros otro paralelo con el tiempo del fin. También ahí en Esther, en el libro de Esther, en la historia de Amán, de Mardoqueo, de Esther, está también el tiempo del fin. Y está este decreto de muerte. Y ahí nos especifica también cómo está este año o este día en el cual huye Elías desde que es dado el decreto de muerte. Es muy fascinante toda esta historia de los paralelos proféticos. Está en Esther capítulo 3, versículos 12 y 13. Hablando de los tiempos de Esther, entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero al día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Notemos que fue dado en el mes primero, el día 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Aquí hay alrededor de un año, específicamente son 11 meses, que es el periodo que se da para la ejecución del decreto de muerte. Y en el caso de Elías con Jezabel, le dijo al día siguiente que él iba a poner a Elías como uno de esos falsos profetas que fueron muertos a espada. O sea, había un periodo de un día en que se da el decreto y que se realiza su ejecución. En los tiempos de Esther fue en el mes primero, el día 13, y se iba a concretar el mes 12 en el día 13. O sea, iban a pasar exactamente 11 meses, alrededor de un año. Y esto no es extraño que sea alrededor o casi el tiempo señalado
porque tenemos el ejemplo también de que habla de que la sequía iba a durar 3 años. Pero exactamente se nos dice que fueron 3 años y medio, no en la historia de Elías, sino que en otra parte de la Biblia, porque ahí redondea los acontecimientos. Ahí sale en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 1, diciendo: pasados muchos años, notemos lo que dice, habla en general, pasados muchos años, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No le dice que eran 3 años y medio exactos, sino que le dice que eran en el 3er año. Pero donde sale específicamente que eran 3 años y 6 meses o 1260 días, lo encontramos en las palabras de Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 1, y en Santiago 5, versículo 17. El Señor Jesús dijo: en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Ahí nos da la fecha exacta, nos da el periodo completo de la aproximación que nos había dado en el relato de Elías. Lo mismo sucede cuando él huye un día de camino, pero en realidad fueron 11 meses. Día por año te lo he dado. Ese día estaba representando un año desde que se da el decreto de muerte hasta su ejecución, pero en realidad fueron 11 meses, porque se va a cumplir exactamente en los días indicados en el libro de Esther. Porque todo eso nos indica que los paralelos proféticos en las historias narradas en la Biblia, aunque no digan que son profecías, pero van a tener otro cumplimiento en el tiempo del fin. Lo mismo sucede con la vida, con los tiempos de la vida de Jesús y la vivencia que ellos tuvieron con los apóstoles. Porque desde Jesús hasta la destrucción de Jerusalén estamos viendo ese periodo que vamos a vivir hasta el jubileo. Exactamente. Y de esta manera nos damos cuenta de que la historia de Elías se nos da un redondeo y tampoco se lleva un orden cronológico, porque ya la nubecita había venido mucho tiempo antes. Así que nos da las características que vamos a encontrar nosotros y que debemos ordenar para el tiempo del fin. Y ahí entonces Elías ve venir la pequeña nubecita que era símbolo de la segunda venida de Cristo. Es llevado al cielo sin ver la muerte, porque ahí está todas las características del tiempo del fin, están aquí. Jezabel es echada hacia abajo desde el balcón, se cae por los mismos que la servían, se estrelló en el suelo y los perros comieron las carnes. Ahora, en Apocalipsis, dice de la Babilonia, la gran ramera, que también va a caer y va a ser devorada sus carnes, dice Apocalipsis 17, versículo 16. O sea, se repite nuevamente lo que le sucedió a esta mujer impía, se repite ahora, pero hablando en forma más amplia, la Babilonia espiritual que hoy vive en las sociedades del mundo y que va a ser destruida, va a caer también cuando imponga esa ley dominical, empezando en los Estados Unidos de Norteamérica y después la tome todo el mundo. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la dejarán desolada y desnuda. Y ahí entonces lo mismo que le pasó a la Jezabel literal, a la Jezabel de los tiempos de Elías, se cayó y fue comida de los perros. Ahora mismo, de esa misma forma atroz, va a ser destruida este sistema falso que engaña a las personas. También nosotros no solamente lo tenemos en la historia de Elías, nosotros podemos ver distintos ejemplos. Ahora podemos ver la vida de Juan el Bautista, como también la experiencia que él tuvo, aquel que le preparó el camino al Señor Jesús. Su vida, los acontecimientos, los personajes son proféticos. Porque tenemos Juan el Bautista, tenemos a Herodes, el rey, tenemos a Herodías y a la hija de Herodías, los mismos elementos de la historia de Elías. Y nos habla ahí de cómo se pidió la cabeza del profeta por la hija de Herodías, incitada por la madre. Y entonces actuó en contra de Juan el Bautista y fue muerto, que estaría representando al pueblo de Dios. Asimismo, como Jezabel incitaba a Acab a ese comportamiento perverso, asimismo Herodías incitaba
para ir en contra del pueblo de Dios a Herodes. Y finalmente lo decapitó y le entregó la cabeza a la muchacha por un baile que ella le concedió. Y ahí entonces de esa manera se trabaja, de esa forma va a ser el tiempo del fin. Esta Herodías, que es la mujer ramera también, que es la mujer apóstata, va a pedir la cabeza del pueblo de Dios al poder civil que estaba simbolizado por el rey. Y va a hacer que maten también a Juan el Bautista, al grupo que se va a manifestar como Juan el Bautista, porque Elías estaba representando a aquellos que van a ir al cielo sin ver la muerte, pero acá está representando otro grupo para el tiempo del fin, aquellos que van a ser mártires, que van a ser muertos por la palabra de Dios. Lo mismo que sucedía en esta historia de Esther que habíamos visto, donde Mardoqueo le está haciendo del pueblo de Dios junto con Esther. Tenemos a Amán, que descendía de Agag amalecita, que el rey Saúl no quería matar, y lo hizo el profeta Samuel, y entonces odiaba, este Amán agageo, odiaba al pueblo judío, porque ya desde entonces, desde los tiempos de Saúl, que había sido casi exterminado su pueblo, y él buscaba venganza, y entonces se desarrolla el escenario para que Amán haga un decreto y mande a matar a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña del pueblo judío y exterminándolos completamente. Y ese es el decreto del cual estábamos hablando, el decreto de muerte. Y aquí también tenemos a la mujer, o sea, Ceres, la mujer de Amán, y están los amigos que incitan a Amán junto con Ceres para destruir este pueblo de Dios, para destruir a los judíos, incluyendo a Mardoqueo y a Esther. En Esther capítulo 5, versículo 14 dice: y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana diga el rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Y aquí quienes incitan a la destrucción del pueblo de Dios son su esposa Ceres y los amigos, que estarían representando a los falsos profetas. Todo eso, nuevamente la historia se repite porque es un paralelo en lo que fue en el pasado, va a ser nuevamente ahora en el tiempo del fin. También lo habíamos visto en la historia de Juan, como en Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4 están los mismos elementos, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, lo mismo que hacía Ceres con Amán, lo mismo que hacía Jezabel con Acab. Se repite, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Así que los paralelos los encontramos. Por eso no es extraño que en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles también encontramos los paralelos para nuestro tiempo del fin. También encontramos similitudes de que así como sucedió en ese tiempo y esas persecuciones en el cual murió Pablo, murió Pedro, etcétera, van a repetirse hoy en nuestros días, pero en el mismo tiempo, además, que duró en el pasado, va a durar en nuestros días. Y usted sabía que ya estamos a punto de entrar este año 2008, de este último año sabático, a entrar ese periodo de las persecuciones. Lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Y los paralelos no solamente lo encontramos ahí ahora en la vida de los discípulos. Por ejemplo, habían distintos grupos dentro de estos 12 y aparte estaba la multitud. Por ejemplo, cuando Jesús daba una enseñanza, la daba en parábolas a la multitud, pero a veces los discípulos no entendían y le pedían la explicación a Jesús de la parábola, y ahí él se las daba. Tenemos el caso de la parábola del sembrador, cuando él le explica. Pero además, dentro de lo que eran los discípulos, hay otro subgrupo que son Pedro, Santiago y Juan. Ellos los acompañan en distintas circunstancias, lo que no permite Jesús que lo hagan los otros 9 apóstoles. Por ejemplo, en la transfiguración, cuando suben al monte Tabor, cuando resucitan a la hija de Jairo, solamente Pedro, Santiago y Juan están con Jesús, cuando Jesús ora en el Getsemaní, etc. Y porque tenemos nosotros distintos tipos de personas, de discípulos, que aunque se van a salvar, pero no van a tener un conocimiento pleno de todas las cosas. La multitud tenía un nivel de conocimiento, los discípulos tenían otro, pero a su vez, dentro de los discípulos no todos conocían las cosas. Estaban ahora otros que conocían más, que era Pedro, Santiago y Juan. Y de ese pequeño grupo
quedaba otro, que era Pedro y Juan, y de estos dos, Pedro lamentablemente niega a su Señor y Juan está siempre con Jesús, porque Juan es acá un símbolo, un paralelo de lo que van a ser el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Este apóstol Juan es muy especial porque está representando a los 144.000. Y ahí estamos viendo cómo en los discípulos también hay mucho más enseñanza de lo que podríamos haber pensado. Este apóstol Juan, el emperador Domiciano, se llenó de ira contra él y lo mandó echar a la caldera de aceite hirviendo y no murió este apóstol, porque es muy especial. Tiene cualidades, características que van a tener el remanente en este tiempo del fin. Dice en Hechos de los Apóstoles, página 454 y 455. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo. Y Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Estas palabras tuvieron su influencia, y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en ella. Así que no fue muerto este apóstol por ese aceite, fue sostenido en forma milagrosa. Después fue llevado a esa árida y rocosa isla de Patmos que se encontraba en el mar Egeo, o sea, por ahí por donde está Grecia. Había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Juan, en su adoración y amor, contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. Así que no era solamente protegido en forma sobrenatural, no solamente recibía visiones espectaculares, las revelaciones de Apocalipsis, no solamente eso, sino que este discípulo alcanzó a reflejar el carácter de Jesús. ¡Qué interesante! Y se sabe que después del gran incendio de Roma, que fue en el año 64 después de Cristo, Nerón persiguió a muerte a los cristianos y solamente Juan quedó vivo para ver en el año 70 la destrucción de Jerusalén. En el libro Conflicto y Valor, página 361, hablando de Juan, dice: Juan fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. Como último sobreviviente de los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados con el Salvador, su mensaje tenía gran influencia cuando manifestaba que Jesús era el Mesías, el Redentor del mundo. Y aquí nos habla de que Juan pudo contemplar la destrucción de Jerusalén, que es el símbolo de la destrucción final, y siguió viviendo sin ver la muerte, porque a través de este discípulo, a través de este apóstol Juan, estamos nosotros viendo las características que va a tener el pueblo en el tiempo del fin, y va a ver esta destrucción y va a ser llevado al cielo sin ver la muerte, igualito que Juan. Porque tenemos nosotros distintos paralelos en lo que son las Sagradas Escrituras y que apuntan, que son similares a lo que se va a vivir ahora en el tiempo del fin. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, la historia se va a volver a repetir. Ahora, nosotros en la vida de Jesús también encontramos este tiempo del fin. Está ahí ya en ese último día, cuando Él va cargando la cruz, va siendo azotado, va siendo vilipendiado y la gente se burla de Él, pero ocurre un acontecimiento de unas mujeres que lloraban y que se encuentran con Jesús en ese día doloroso que Él estaba experimentando, en ese día de Pascua. En Lucas capítulo 23, versículo 27 al 31 lo dice: seguía Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban. Y vuelto a ellas, Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: dichosas las estériles, las entrañas que no concibieron
y los pechos que no criaron. Entonces empezarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Y en esta situación que vive Jesús, él apunta de lo que estaba sucediendo ahí con esas mujeres, apunta, señala a la destrucción que iba a suceder en el año 70 en Jerusalén, pero además se está señalando nuestro tiempo, porque ese momento angustioso de sufrimiento que estaba recibiendo el Hijo del Hombre va a volver a repetirse ahora en este tiempo del fin. Por eso es tan importante que nos acerquemos a Jesús, que usted entregue su vida a su Salvador, que vaya y busque su Biblia y empiece a leerla. Interiorícese de la salvación que Jesús le está entregando, porque el tiempo se va a terminar. No endurezca su corazón. Vaya a Jesús ahora que se puede, porque Él se lo está anticipando estos momentos difíciles. Aproveche la luz y el testimonio que Jesús le está entregando. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron estas mujeres en llanto lastimero. Esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo en su sufrimiento. Aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en Él. Estoy leyendo en el Espíritu de Profecía y dice que no eran creyentes en Él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. No despreció su simpatía, sino que ésta despertó en su corazón una simpatía más profunda por ellas. Hija de Jerusalén, dijo, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Dijo entonces, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Ahí termina la cita, porque esa destrucción de Jerusalén está simbolizando lo que va a pasar ahora en nuestros días. Y esto de que caían los montes, caed sobre nosotros y a los collados, estaba hablando Jesús lo mismo que sale en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 al 17. O sea, tenemos en los evangelios, tenemos el Apocalipsis, que increíble, porque así es tan rica esta palabra de Dios. Y decía lo siguiente, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar en pie? Es muy importante. Ahí estaba reflejando Jesús el tiempo del fin, la destrucción total, los eventos más difíciles que va a tener que vivir ese planeta, y sobre todo aquellos que van a querer esconderse de la segunda venida, de esa luz maravillosa, y le van a decir a los montes, a los cerros, a las montañas que caigan sobre ellos. ¡Qué terrible! Para esconderse. Ojalá que ninguno de nosotros desaproveche este tiempo de gracia, de misericordia que el Señor nos da para salvarnos. No lo desaproveche usted tampoco. Así que vemos todos estos paralelos proféticos que están en la Biblia, estas similitudes con el tiempo del fin. También tenemos nosotros los días de Jesús, los 40 días, cuando después que Jesús resucita, es alzado, viéndolo los discípulos. Y ahí tenemos la representación del tiempo del fin otra vez, ya que los ángeles dicen en Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Porque ahí está la segunda venida, no solamente los acontecimientos que va a venir en las nubes, sino que en los tiempos. Qué interesante, lo vamos a ver con la ayuda de Dios el próximo programa. También está señalado los tiempos, y ahí en esos 40 días están representando los 40 años finales de este planeta. Y ahí va a venir Cristo.
Ahora vamos a ver algunos sucesos que han ocurrido desde el comienzo de estos últimos 50 años del periodo de este jubileo que comenzó en el año 1994, a lo que nos ha llevado el estudio de los años sabáticos de la ley de Moisés, y vamos a ver un paralelo fascinante con lo que ha acontecido en nuestros días con lo que sucedió en los tiempos de Jesús, una similitud muy especial que vamos a analizar y vamos a comentar. El año sabático, que terminó en octubre del año 1994, su término da inicio al jubileo que empezó en octubre del año 1994. En este año se escoge al Papa Juan Pablo II como el hombre del año por primera vez, ya que en los años consecutivos se siguió esta norma. Aquí vemos claramente el paso firme que lleva el saneamiento de la herida mortal de la bestia. Desde octubre de este año 1994 contaremos 3 años y medio. Llegaremos a abril-mayo del año 1998. ¿Qué ocurrió ahí? Otro importante año. El año de la bestia, también conocido, porque si usted multiplica 666, que es el número de la bestia, por 3, le da 1998. ¿Qué ocurrió entonces? En ese año, el Papa Juan Pablo II anuncia al mundo en su encíclica Dies Domini el llamado a la humanidad de guardar y legislar acerca de la observancia del día domingo. Y ahí entonces vemos el paso firme de la profecía para la instauración del decreto dominical, violando la palabra de Dios, porque el día sábado es el día del Señor, no el domingo. Desde el año 1998, ahora, avanzaremos 3 años y medio más y llegaremos al siguiente ciclo sabático. Llegamos a septiembre-octubre del año 2001. Esto es lo que estamos viendo, el desarrollo de estos últimos 50 años que empezaron en el año 1994 hasta el año 2043. El 11 de septiembre de ese año 2001 ocurre el atentado terrorista con los aviones que chocan, que estrellan a las Torres Gemelas en los Estados de Norteamérica. Otro evento muy importante que debemos analizar. Desde el año 2001, del mes de octubre, avanzaremos 3 años y medio más y llegamos a la mitad del siguiente ciclo sabático. O sea, llegamos a abril del año 2005. En este mes de abril del año 2005 murió el Papa Juan Pablo II. Por la televisión, la radio, la prensa escrita, se comentó la muerte del Papa. Ha sido otro acontecimiento impactante cuyo significado vamos a comentar. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que desde este año 1994, cada 3 años y medio, están ocurriendo cosas delante de nuestros ojos. 1994, 1998, 2001 y ahora el 2005, que fue lo último, con la muerte de Juan Pablo II. Después de abril del año 2005, llegaremos con la ayuda de Dios al próximo año sabático, exactamente en 3 años y medio. Llegaremos a octubre del año 2008. ¿Qué pasará? Ha llegado el momento en que la mano de Dios empieza a desarrollar los últimos eventos en la historia. Vemos cómo cada 3 años y medio, desde que comenzaron estos últimos 50 años hasta el jubileo del año 2043 y 2044, están aconteciendo importantes eventos. Ya ha empezado la secuencia final. Y el año 2008 es el próximo año sabático, que comienza este año 2007 en poquitos meses más, en octubre, y termina en octubre del año 2008. Estos sucesos en nuestro tiempo ratifican los cálculos ya mencionados de los años sabáticos y jubileos del programa anterior. Nos damos cuenta cómo a través de la historia eventos importantes han ocurrido en los años sabáticos y los jubileos. Porque así Dios nos quiere ratificar que estas cifras, que esta información son correctas y usted puede confiar, y además los sucesos que van a ocurrir nos van a dar nuevamente el sello de que estamos en lo correcto. Ahora, en los tiempos de Jesús y los apóstoles tenemos lo siguiente. Desde el año 27,
cuando Jesús inicia su ministerio, pasan ahora 3 años y medio y muere Jesús en la cruz. Interesante, que ahora empiezan a ocurrir acontecimientos especiales cada 3 años y medio, pero en los tiempos de los apóstoles. En el año 27, cuando se inicia el ministerio de Jesús, pasan 3 años y medio más, muere en la cruz, el Señor es crucificado, y posteriormente pasan 3 años y medio más y muere Esteban, y se acaba el tiempo de la gracia para el pueblo judío con el final de las 70 semanas. Y desde ahí en adelante, desde el año 34 después de Cristo hasta el año 70, en el cual se produjo la destrucción, hay 36 años. Qué interesante que desde este año 2008 hasta el próximo jubileo hay exactamente 36 años. Porque la historia pasada la estamos repitiendo hoy en nuestros días, este paralelo. Desde que Jesús fue bautizado en el año 27 hasta la destrucción de Jerusalén, tenemos nosotros 43 años. Desde que las Torres Gemelas cayeron en el año 2001 con el atentado que se dio, hasta el año 2044, tenemos exactamente 43 años. Desde que Jesús muere hasta la destrucción de Jerusalén, el año 70, tenemos 39 años y medio, que en profecía se ven como 40 años. Ahora escúchelo bien, desde la muerte de este Papa Juan Pablo II, en el año 2005, en abril, igual que los tiempos de Jesús, murió en abril, hasta el año 2044, tenemos 39 años y medio. Se repite, los mismos tiempos, la misma distancia que hubieron en los tiempos de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, las estamos viviendo ahora hasta el jubileo del año 2043-2044. Los eventos que se han estado desarrollando desde el bautismo de nuestro Señor Jesús en octubre del año 27, después pasan 3 años y medio más hasta su muerte el año 31, después 3 años y medio hasta el año 34, en el cual se produjo el martirio de Esteban y la destrucción de Jerusalén en el año 70, vemos cómo existe una similitud tremenda, un paralelismo entre el tiempo de Jesús y los apóstoles y el tiempo del fin. El bautismo de Jesús, el inicio de su ministerio en favor de las almas, iba a cambiar todo. Su ungimiento iniciaba su vida pública. Ahora el paralelo es con la destrucción de las Torres Gemelas en el año 2001. Este atentado terrorista con los aviones a las Torres Gemelas, sea que haya sido autoatentado o no, porque hay evidencia de los lazos de George W. Bush y los Bin Laden. Para mayor información solicite por favor el video Fahrenheit 911 al correo marcopozocl@yahoo.com o también a la casilla 138 Chillán, Chile, y gustosamente le enviaremos el material. Sea como fuese, se le dio un tremendo impulso público a la necesidad de un nuevo orden mundial que, como sabemos, va a llegar y se va a cumplir, como sale en Apocalipsis capítulo 13 versículo 12. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Para que se instaure una ley dominical, tiene que haber un sistema de gobierno unificado en que todas las personas adopten las mismas leyes. Y eso, el paso firme, se empezó a incrementar desde el año 2001 con el derrumbe de las Torres Gemelas. Por eso dice acá en Apocalipsis 17:13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, o sea, al papado. Por un tiempo señalado le van a entregar su autoridad los países del mundo. Así que los últimos sucesos hace un tiempo atrás, en la muerte de Juan Pablo II, muy cerca de la fecha de la Pascua, poco antes de la mitad del ciclo sabático, es muy importante, porque la verdadera Pascua se repitió ese año 2005 como en los días de Jesús. Cayó el viernes 22 de abril del año 2005, cayó un día viernes, igual como cayó en los tiempos de Jesús a la mitad del ciclo sabático. Y ahí tenemos otra evidencia más que nos ratifica que los cálculos de los años sabáticos y los jubileos están correctos, porque sucedió el mismo día viernes, a la mitad del ciclo. Hay que destacar
cómo el enemigo de las almas siempre ha tratado de falsificar los eventos de la divinidad. La estrategia es, antes de lo verdadero, traer lo falso. Por eso es que este Papa muere el 2 de abril del 2005, porque sabía que venía en ese año la verdadera fecha. La verdadera fecha. Usa los tiempos de las fiestas solemnes, porque cuando asume el 13 de octubre de 1978, en octubre, como lo hemos visto, están las últimas 3 fiestas, o sea, las trompetas, la expiación y las cabañas. También usa el número 13, que lo utilizan los hechiceros. Lo usó la así llamada Virgen de Fátima, que tuvo 6 apariciones los días 13 de cada mes. Algo vimos en el programa anterior cuando comentamos eso de la Segunda Guerra Mundial, que también estaba relacionada con los anuncios que había hecho Fátima. Y proclama al mundo el Dies Domini, que el domingo es el día del Señor, a través de la encíclica Dies Domini. Lo hacen en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era un recordatorio de la ley anunciada por Jesús al mundo desde el monte de Sinaí, proclamando el sábado. Cuando lo enterraron, este Papa, se podía ver en el ataúd una M muy grande, dando a conocer que él era siervo de María. Su muerte oficial, dada por el Vaticano, la situaron el día sábado. Es interesante cómo Jesús murió el viernes. La escritura dice en Lucas 23:54, dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Jesús murió el viernes para descansar el sábado. Al Papa lo hacen morir el sábado para descansar el domingo. Es importante destacar que este Papa dejó instrucciones precisas para sus funerales. Lo han exhibido públicamente, le han tomado miles de fotos y filmaciones, ha salido por todos los medios informativos de todos los países, ha sido un acontecimiento mundial el que hemos presenciado. Todo eso él lo dejó en su testamento. También cambió la Constitución Vaticana. ¿Cuál es el propósito de tan grande exhibición? ¿Será que desea el enemigo que no haya dudas acerca de su muerte, para posterior obrar una resurrección? Es una posibilidad que debemos considerar. Podría ser que después de este nuevo Papa, Benedicto XVI, sea el séptimo, como lo indica Apocalipsis, y después venga Satanás como este Papa muerto. Sea como fuere, debemos estar atentos al desarrollo de los eventos. Todo esto y la labor que realizó visitando miles de países y hecho una obra mundial como ningún otro Papa, y que tiene en su nombre el sello de la bestia, porque es el único que su nombre da 666, Johannes Paulus II. Si usted suma esas letras, va a encontrar que su nombre da 666. Todo esto debe hacernos dar cuenta que están sucediendo eventos importantísimos y que nosotros debemos conocer, debemos considerar ahora en el tiempo del fin. Así que todo este paralelo del tiempo pasado con el tiempo presente debemos nosotros estudiarlo. Y desde el año 31 pasan 3 años y medio más, llegamos a octubre del año 34, ahora con la muerte de Esteban, donde pasan exactamente 3 años y medio. Todo este paralelo desde esta Pascua de abril del año 2005 a octubre del año 2008 son exactamente 3 años y medio. Notemos que desde que fue dada el mensaje de la justificación por la fe en el año 1888, que era el mensaje que prepararía para la segunda venida, tristemente fue rechazado. Ahora, al sumarle a 1888 120 años, llegamos al año 2008. El año que está delante de nosotros, el mismo tiempo que se le concedió a los antediluvianos antes de la destrucción. En Alza tus ojos del 15 de marzo dice: se destruyó a los habitantes del mundo de Noé debido a que después de habérseles concedido un periodo de 120 años durante el cual elegir entre el bien y el mal, deliberadamente escogieron seguir caminos malvados. Fueron destruidos por el diluvio porque no aprovecharon la oportunidad que Dios le dio para arrepentirse y volverse a Él. Ese fue el motivo. Y en el año 2008, desde el año 1888, se van a cumplir estos 120 años, como dice en los 10 mandamientos, que Dios va a visitar la maldad
de las personas hasta la tercera y cuarta generación. En este caso hasta la tercera, que son 120 años, porque cada generación profética consta de 40 años. En Números capítulo 32, versículo 13 dice: el enojo del Señor se encendió en Israel y lo hizo andar errante por el desierto 40 años, hasta que se acabó aquella generación. Y el mandamiento dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Hasta la tercera y cuarta generación se visita la maldad. En el caso de Noé fue hasta la tercera generación. La razón de la destrucción, decía, es que no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio. Desde 1888, la organización o corporación adventista del séptimo día va a tener esos 120 años de misericordia. El Israel moderno. Todo eso debe abrirnos los ojos de los eventos que estamos nosotros a punto de vivir. Así que los acontecimientos se vuelven a repetir. Todo esto es porque el enemigo está tratando de sustituir lo verdadero. Está tratando de falsificar la obra de Dios. Los acontecimientos se vuelven a repetir. Por ejemplo, el ministerio de Cristo fue de 1260 días. La bestia, nombrada en Apocalipsis, persigue por 1260 años. El mismo periodo, pero ahora en años. Cristo recibió una herida de muerte. La bestia también recibió una herida de muerte. Cristo resucita, la herida mortal de la bestia es sanada. Todo esto, hay una sustitución de lo falso, opacando todo aquello que es verdadero. Por eso, en este tiempo que estamos viviendo, está desarrollándose esta sustitución. Ahora, otro paralelo a los tiempos de Jesús y los apóstoles, son los 40 años desde que Él muere, en abril de ese año 31 hasta el año 70, hay exactamente 40 años. Y qué coincidencia que en el año 2004 al año 2043, 2044, tenemos exactamente nosotros 40 años. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué evento marcó ese comienzo de esos 40 años? Fue el gran tsunami, esas olas gigantescas donde murieron miles y miles de personas, 200.000, 250.000 personas. Fue una catástrofe tremenda. Y entonces desde ahí en adelante fue la señal, fue el inicio de estos 40 años finales de que el fin se acerca y que va a venir la destrucción también. Por eso Jesús lo dijo 40 años antes, como lo vamos a estudiar el próximo programa con la ayuda de Dios. En Conflicto de los Siglos, página 30, dice: Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años, después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la presencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su Hijo. ¿Por qué podríamos pensar? ¿Por qué Jesús esperó 40 años para destruir esta ciudad que había muerto al Hijo de Dios? Todo eso tiene una importancia, una manera como Dios ve las cosas. Y pasaron 40 años. Lo mismo está pasando desde este tsunami del año 2004 hasta el jubileo del 2043 y 2044. Ahí está ese periodo, está ese paralelo profético nuevamente. En Discurso Maestro Jesucristo, página 102, la ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Todos estos eventos, todo lo que se desarrolló en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos de Jesús, se va a volver a repetir hoy en nuestros días. Todas las predicciones de Cristo se cumplieron acerca de la destrucción de Jerusalén. Ahora todo se va a cumplir nuevamente en nuestra generación. Destaquemos que después del Espíritu Santo derramado y la lluvia temprana que recibieron los apóstoles, vinieron las persecuciones. Jesús, hablando de esa generación, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 33 al 36. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas
A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación, y nosotros somos esa última generación que va a tener el cumplimiento pleno, donde los van a matar, donde dice que algunos crucificaron, algunos los azotaron en vuestra sinagoga, los persiguieron de ciudad en ciudad. Todo eso va a suceder en esta generación, no solamente en los 3 años y medio finales con la ley dominical, no solamente ahí, ya vamos a entrar, escúchelo bien, desde este año 2007 al 2008, vamos a entrar en ese periodo de las grandes persecuciones. Esto se cumplió en la persecución de los apóstoles, la cual duró por muchos años, hasta la destrucción de Jerusalén. Estamos entrando en este periodo. Así que todo esto, la vida de Elías, la vida de Juan el Bautista, la historia de Esther, Mardoqueo, Amán, Jesús, los apóstoles, aquí hay expresado mucho más de lo que aparentemente se ve en las profecías que son para nuestro tiempo, para el tiempo del fin, porque todo se va a volver a repetir. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Así que empezamos este mensaje diciendo: acordado de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Las últimas palabras de Malaquías son una referencia a la obra que se debe hacer en preparación para el primer y segundo advenimiento de Cristo. Esta profecía es introducida con la amonestación: acordado de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, gloria al Señor. Nosotros damos gracias a Dios por este mensaje y será, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles con su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica para gloria de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga. Jesús pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.